No contesta. Bueno, pues estoy hablando Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importante cantidad de noticias se agolpa en la tarde-noche de este jueves 7 de marzo, Carrizo, ya es 7 de marzo, estamos en el tercer trimestre del año, qué impresión. Y hay gente que todavía lo encuentra uno por la calle y le da feliz año. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, ya estamos a 7 de marzo. Una de las noticias más curiosas, por así decirlo, del día de hoy es que, por cierto, ustedes sintieron el bajón descomunal de energía eléctrica que hubo hoy. Impresionante, ¿verdad? Bueno, digamos que esa fue la manera en que el gobierno escogió para celebrar que hoy se cumplen 5 años del mega apagón que sufrió nuestro país en el año 1900, déjame buscar el dato exactamente, el 7 de marzo de 2019. Se han cumplido 5 años de aquel desastre. Ustedes recordarán que en ese tiempo entonces el gobierno empezaba a decir que es que había unos francotiradores de la CIA saboteando las instalaciones y militarizaron las instalaciones. Después empezaron con otras excusas un tanto más ridículas, que si la iguana, que si el morrocoy, que si el cachilapo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Lo cierto es que la mala gerencia, la corrupción, la mala gestión, la ausencia de mantenimiento preventivo, la inoperatividad pues, de unos sujetos que no entendieron que cuando ellos tomaron el poder, Venezuela era el segundo país en América Latina con mayor cobertura de agua potable en vivienda y con mayor cobertura de servicio eléctrico. Hoy la situación es completamente distinta. Ya ocurre esto de manera tan dramática que a más de una década de Madurato y tras haber terminado los 13 años de Chavezato, ya ni siquiera excusas dan, ¿no? Hoy, repito, entonces el gobierno celebró, entre comillas, los 5 años del megapagón del 2019 con un bajón descomunal que afectó buena parte del país. Otra información destacada en la tarde de hoy es la agresión de que fue víctima un destacado activista ciudadano. Me refiero a Carlos Nieto Palma. Carlos Nieto Palma es el fundador y director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Una Ventana a la Libertad es... Mira, cuando hay gente que me pregunta que por qué yo me metí en esto, pues que por qué fundamos el Radar de los Barrios, etcétera. Bueno, tengo una gran cantidad de razones en mi vida personal, razones de mi vocación, de cómo entiendo yo el estar en el mundo y en el país. Pero sería mentiroso si yo dijera que fue por inspiración súbita, ¿no? Que hay gente que me ha servido de inspiración. Por ejemplo, Feliciano Reina, que creó Acción Solidaria para trabajar con las víctimas del VIH. Cuando nadie quería trabajar en eso, cuando nadie quería meterse en eso, cuando la ignorancia era generalizada y la gente pensaba que simplemente con ver a alguien que tuviera VIH uno se podía contagiar. ¿Recuerdan eso? Bueno, en ese tiempo, Feliciano Reina le echó pierna y creó una asociación civil para trabajar con las víctimas del VIH, con los pacientes de VIH, con los venezolanos, con los ciudadanos que son VIH positivos.
Bueno, y así puedo poner varios casos de gente que se metió a trabajar allí donde más nadie quería hacerlo. Bueno, Carlos Nieto Palma se puso a trabajar con los reclusos, con la población reclusa de este país, con las víctimas del sistema penitenciario venezolano, algo que nadie quiere hacer. Son muy pocos los activistas ciudadanos que le meten el pecho a esa situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer actividades de solidaridad con los presos políticos, porque bueno, alguien que está en tu causa se mete allí y es hecho prisionero, entonces tú eres solidario con tu amigo, con tu compañero de causa. Pero algo muy distinto es, por ejemplo, entender lo que entendió Carlos Nieto Palma como abogado, como ciudadano, como ser humano, que es que, bueno, un porcentaje altísimo, casi 7 de cada 10 ciudadanos que están presos son técnicamente inocentes porque están allí a pesar de que ningún tribunal ha determinado que son culpables, ¿no? Entonces son víctimas de malos tratos, de reclusión en lugares indignos, de retardo procesal, de una gran cantidad de cosas. Bueno, Carlos Nieto Palma tiene ese temple ciudadano. Su casa en el día de ayer fue vandalizada de una manera muy extraña. Rompieron la cerradura, se metieron en su casa, desordenaron todo el apartamento, pero no se robaron nada. Cosa tan extraña, ¿verdad? Porque si es AMPA, el AMPA hace esas cosas para robar. E incluso ciertos cuerpos de seguridad del Estado, cuando allanan residencias, se roban hasta la comida. Repito, hasta la comida. Así ha sido denunciado por las víctimas, sobre todo en los barrios populares. Así que extraña mucho esta situación. Tenemos en línea precisamente a Carlos Nieto Palma. Carlos, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, hermano, nutre con información a la audiencia que te respeta y que te escucha. Buenas noches, te escuchamos. Hola Chu, gracias por la invitación y gracias por esos inmerecidos elogios que hiciste sobre mí. Mira, sí, en efecto, en el día de ayer, miércoles, en horas del mediodía, ingresaron unas personas a mi apartamento. Yo vivo en la urbanización La Sabona, en la residencia La Cima. Ingresaron y, bueno, forzaron las cerraduras de la puerta de entrada. No había nadie en el apartamento porque yo había salido en la mañana como a las 7:30 porque tenía que venir a Margarita, donde me encuentro ahorita, porque tenía una actividad acá, unas jornadas médicas con los presos de la policía de Maneiro acá en Nueva Esparta. Y se quedó mi mamá sola en la casa, una señora de 85 años, pero bueno, que está en sus plenas facultades mentales y de acción y de todo. Ella salió a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana a misa en la iglesia de La Tabora, que queda cerca de donde yo vivo, y cuando regresó a la 1:00 de la tarde estaba la puerta, la reja forzada y desbaratada. Bueno, llamó a los vigilantes del edificio, entraron y cuando entraron resulta que habían desmantelado, por lo menos desordenado, porque habían los closets, tanto el del cuarto de ella como el del mío, nos habían tirado todo lo que había dentro al piso, los gaveteros, los habían vaciado. Y todo, no sabemos buscando qué o haciendo qué, porque no se robaron nada. O sea, las computadoras siguieron ahí, los pocos aparatos electrónicos que tenía, un video bin y todo eso, nada de eso se lo robaron. Y hasta ahora, aunque yo no he podido ver qué es realmente lo que puede faltar en mi cuarto, porque, bueno, en mi cuarto de mi mamá no tiene como mucho conocimiento de lo que yo tengo ahí.
no sé qué se puedan haber robado, tampoco habían ni joyas, ni dinero, ni nada que lo pudiera hacer. Y bueno, esto es lo que nos crea la sospecha, pues. Si fueron delincuentes comunes, o si fueron organismos policiales, o si simplemente fue un aviso que me mandaron con esto para que no siguiera denunciando las cosas que denuncio, que ocurren en las prisiones venezolanas todos los días. Pero bueno, todo esto ocurrió ayer, acudió la policía de Baruta, que muy diligentemente abrió las investigaciones, hicieron las experticias legales que hay que hacer en este tipo de casos, y fueron muy atentos. De hecho, hoy mi mamá tuvo que ir a confirmar, a ratificar la denuncia. Yo debo acudir en lo que regrese a Caracas, que hoy tuve que cambiar el vuelo y tengo uno para regresar, conseguí uno hoy para regresar el sábado, y será el lunes, ya una vez que vea qué es lo que se puede haber pasado en mi cuarto, o sea, las cosas que pueden haber faltado, si es que falta una, si es que falta alguna. Ahora, con ninguna otra parte de la casa se metieron, ni con la sala, ni con el comedor, ni con la cocina, ni con ninguna otra parte. O sea, y la forma como quedaron los dos cuartos nos hace presumir que estaban buscando algo que no sabemos qué era lo que buscaron, y bueno, y no lo encontraron, ¿no? Estamos conversando con Carlos Nieto Palma, Carlos Alberto Nieto Palma, quien es director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, especializada en la asistencia a los derechos humanos de la población reclusa en nuestro país. Recordemos, en nuestro país, por esta desgracia que tenemos, nuestro sistema de administración de justicia, hay una gran cantidad de venezolanos presos, muchos de ellos en situaciones de hacinamiento, y resulta que buena parte de ellos son técnicamente inocentes, porque todo el mundo, de acuerdo a la Constitución y al sentido común, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya sentencia firme de un juez que establezca lo contrario. En este caso, repito, una importante cantidad de la población reclusa venezolana es inocente, está sometida a unas condiciones infames de reclusión, y Carlos Nieto Palma es un defensor de derechos humanos que se encarga de ese tema. Ahora, además de eso, Carlos Nieto Palma es representante de Rocío San Miguel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Nieto Palma es abogado y en tal condición ejerce esa representación. ¿Habrá alguna vinculación, algún nexo, Carlos, te pregunto, entre esa condición que estás ejerciendo en representación de Rocío y este extrañísimo suceso? Porque, como tú dices, ciertamente es extraño. Si no se robaron nada, entonces difícilmente sea AMPA y difícilmente sea policía, porque las denuncias que tú has procesado revelan que muchas veces cuando se produce este tipo de irrupción de cuerpos de seguridad del Estado, una residencia, terminan robándose, repito, hasta la comida. Así es. Cuéntanos. Sí, bueno, mira, esa es una de las hipótesis que tenemos, porque verdaderamente es como que difícil descubrir cuál puede haber sido la causa, ¿verdad? O sea, una de las hipótesis que manejamos es que yo soy el representante de las medidas de cautelares de protección que tiene Rocío San Miguel en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no las tiene desde ahorita, las tiene en enero del año 2012. Imagínate. O sea, ya fue en esa época, unos meses antes, que las pedimos y fueron otorgadas en eso. Yo le he dado seguimiento e información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la Corte, es la Comisión. Debo dar información sobre todo las muchos atropellos y represalias que se han cometido con Rocío a lo largo de todos estos años, ¿no?
y ahora a raíz de su aberrante, llamaría yo, detención arbitraria, he estado, he estado porque soy el peticionario de su medida, y la única persona que puede enviar información a la comisión, a la comisión sobre el caso de Rocío San Miguel. He estado dando información de todo lo que ha pasado desde el momento que la detuvieron a principios del mes de febrero, ya cerca de un mes. Sí. Y bueno, he mandado varias, me he enviado primero los primeros hechos, después he mandado de que ya ha pasado varias semanas desde que le fue ordenada la aprehensión y todavía no le han permitido nombrar a sus abogados, sigue sin hacerse el traslado para que nombre a su abogado. He informado que a la hija de Rocío, Miranda Díaz San Miguel, le permitieron un día visitarla, pero después no la han vuelto a dejar ir a verla, y que ninguna otra persona, ni abogados, ni amigos, ni nadie, han podido hasta ahora ver a Rocío. O sea, la tienen completamente incomunicada donde está en el helicóptero. Carlos, bueno, en primer lugar doy gracias a Dios porque en el momento en que se produjo esta irrupción de estos elementos extraños, afortunadamente ni tu madre ni tú estaban en la residencia. Pudieron ocurrir cosas desgraciadamente más graves. Te hago humildemente una sugerencia en lo que puedas regresar. No solamente es un inventario buscando qué cosas falten, sino por favor también busca qué cosas puedan sobrar. Es decir, busca qué cosa extraña pudieron haber dejado allí, tanto físicamente en tu residencia como dentro de los aparatos electrónicos, si introdujeron algún tipo de información. Porque uno no sabe, en este país donde la agricultura está en crisis, estos tipos se la pasan sembrando cosas. Entonces, revisa por favor que no falte nada, pero tampoco que no sobre nada. Un gran abrazo, Carlos, sí. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro respaldo, y bueno, aquí a tu orden, hermano. Gracias a ti, Chu, por estar pendiente, y gracias a todos los oyentes. Estamos a la orden. Era Carlos Nieto Palma, director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, víctima de esta extrañísima irrupción en su residencia. Voy a compartir con ustedes ahora esta información que publica en la tarde de hoy el portal de Tal Cual Digital. Esta noticia ciertamente es importante, ciertamente es relevante. Consejo Nacional Electoral invita a la Unión Europea, la ONU y al Centro Carter como observadores en las elecciones presidenciales. Digo que es importante porque algún vocero boca floja del oficialismo había dicho hace algún tiempo que la Unión Europea estaba vetada, que no iban a venir aquí como observadores, que bla, 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 bla. Bueno, vale, no, tipo, invitaron a la Unión Europea, a los gringos del Centro Carter, etcétera, etcétera. Es una noticia ciertamente importante. Dice así entonces la información. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, este es su nombre artístico, se llama Elvis Huidobro Amoroso, informó que se enviaron invitaciones a la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, la Comunidad del Caribe, CARICOM, el bloque de los BRICS, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Unión Africana, entre otros, para que sean observadores en las presidenciales del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral informó también que invitó a la Unión Europea, a expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter como observadores en las elecciones presidenciales programadas para el venidero 28 de julio. Repito, esta noticia tiene sus bemoles. Por ejemplo, ¿cómo se invita como observadores de un proceso tan importante para nuestra existencia republicana como son las elecciones presidenciales, para que el CARICOM venga a observar? El CARICOM es el bloque de países del Caribe que hace apenas unas semanas estaba beligerando abiertamente contra los intereses nacionales a propósito del tema del Esequibo. Cuba, el CARICOM apoyan con todo
los hierros la ilegítima reclamación de Guyana sobre ese espacio geográfico sobre el cual tiene Venezuela legítimos títulos. Entonces resulta que estos tipos invitan al CARICOM para que venga a observar nuestros procesos internos. Cosa bien extraña ciertamente. Pero bueno, la realidad es que hoy podemos decir, A, tenemos fecha, ¿no? B, esa fecha se inscribe con sus bemoles dentro de los acuerdos de Barbados porque es en el segundo semestre de este año. C, tenemos cronograma completo, no solamente fecha, existe ya el cronograma completo. Y D, ahora tenemos observación internacional. Eso es muy importante. Tenemos, ya no hablemos del país, sino del campo opositor, del país que quiere cambio. Tenemos una candidata, ¿no?, electa en elecciones primarias y que tiene una indudable pegada electoral. Ha logrado expresar y encarnar parte importante de la molestia que tiene el país con el gobierno. Tenemos eso, pero no tenemos, ¿no?, ni certeza sobre qué puede ocurrir en los próximos 17 días cuando probablemente no la dejen inscribirse. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué mecanismo utilizar? ¿De qué manera ponernos todos de acuerdo? No solamente en posiblemente un nombre sustituto que tenga el apoyo de los partidos y tenga el aval de la candidata actual, sino además, cosas muy importantes, la estrategia común, la dirección colectiva. Hemos buscado criterio experto para que nos ilumine sobre estos temas. Y tenemos en línea a Egle González Lobato. Egle es una venezolana con muchísimo criterio profesional. Ella fue directora de asesoría jurídica, de consultoría jurídica del Consejo Nacional Electoral. Es profesora universitaria en estas materias, Egle González Lobato, y es consultora a nivel internacional, certificada por diversos organismos. Así que es una opinión que profesionalmente tiene fortaleza y que ha expresado también reiteradamente su compromiso ciudadano con la democracia. Egle, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Por favor, danos tu visual. ¿Cómo observas estos anuncios de hoy y el contexto de este proceso que en los próximos 17, 18 días va a experimentar algunas definiciones? Te escuchamos. Chu, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto conversar contigo y con una audiencia tan amplia como la que tienes. Bueno, la política va en ebullición, ¿no? Y no hemos llegado a abril. Yo creo que abril va a ser el mes de las definiciones según cronograma. El cronograma comienza con una convocatoria el 5 de marzo, fecha en que, digamos, se conmemora 11 años de la muerte del presidente Hugo Chávez, para una convocatoria de elecciones en el fecha del nacimiento del presidente Chávez, 28 de julio. Ya eso advierte de un espíritu guerrerista de parte del oficialismo, donde gira todo, la mayor fuerza en pues unir a el oficialismo en torno bien a los chavistas con Maduro o los chavistas sin Maduro, pero que haya ese denominador común. Por supuesto, ese cronograma electoral que empieza, digamos, con la convocatoria y termina el 28 de julio, tiene aproximadamente 144 días, es decir, que da una fecha que permitiría a algunos observadores internacionales de alta calificación como la Unión Europea, los propios expertos de Naciones Unidas, venir al país. Y otros organismos que no gozan de tal amplitud de experticia, porque la amplitud de experticia se mide en el transcurso de todo el proceso electoral, preelectoral, electoral propiamente dicho y postelectoral, como podría ser el propio Centro Carter, la nación africana
y la CELAC, que ha venido de acompañante, el propio CARICOM, que ya lo mencionaba, que han venido simplemente para observar el momento de la elección. Sin embargo, la observación internacional con expertos que despliegan con 90 o 4 meses antes del día de la elección, pues tienen generan en términos internacionales para todos los países hay un aumento de la participación, una confianza institucional, y eso es lo que estaba en discusión, porque la observación internacional también tiene un impacto político. En América Latina ha tenido un impacto político negativo, como pudo ser, por ejemplo, con la elección en Bolivia recientemente, donde la OEA, siendo un observador internacional, se le denunció por no ser parcial. Es decir, este abanico de observaciones la ponemos a quienes nos están escuchando para que vean lo complicado, que no es un asunto meramente burocrático o de logístico, sino que tiene que ver con el impacto en cómo se ayuda a la sociedad, no a los gobiernos, ni a las oposiciones políticas, a la sociedad a lograr elecciones transparentes, creíbles, que le permitan un respeto en los resultados. Dime si quieres que siga o me paro acá. No, me parece extremadamente importante lo que nos estás diciendo, porque muchos venezolanos que hoy pueden tener 20 y tantos años, 30 y tantos años, es legítimo que no comprendan la diferencia entre observación electoral como proceso técnico y turismo electoral. Eso, si hoy algún venezolano joven confunde esos términos o esas condiciones, no es por ignorancia, es porque el gobierno ha trabajado para eso. Recordemos que el gobierno detestaba la sola expresión observación electoral y los llamaba oficialmente acompañantes. Tú estás haciendo ejerciendo la explicación pedagógica de la diferencia entre un concepto y el otro. Ahora quisiera preguntarte sobre la viabilidad de estos puntos que en los próximos 18 o 17 días van a ser ciertamente álgidos. El cronograma presentado establece que la presentación de candidatos va a ser del 21 al 25 del mes de marzo. Y sobre la candidata que, de acuerdo a todas las encuestas, tiene la mayor intención de voto, muchas veces por arriba del candidato del gobierno, el señor Maduro Moros. Sin embargo, sobre ella pesa una inhabilitación denunciada como ilegal e inconstitucional. ¿Qué terminará pasando? ¿Se le doblará el brazo al gobierno y permitirán la habilitación? O por el contrario, será necesario que el campo, de las fuerzas políticas que quieren cambio, tengan que hacer en 17 días lo que no han hecho en todos estos meses, que es definir un mecanismo para resolver políticamente ese problema sin salirse de la ruta electoral. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, desde el punto de vista de la postulación, habría que decirle a quienes nos escuchan y con tanta paciencia, que tú tienes un periodo para postular, del 21 al 25 de marzo. Luego tú tienes un periodo que, digamos que duerme, digamos así, dormido. Es decir, tú puedes postular allí, que es lo que se llama, y luego vienen las sustituciones. Las sustituciones pueden ser en dos aspectos. Una sustitución que te permita estar dentro de la boleta, sea física, sea electrónica, o una sustitución que pasado el tiempo no te permite estar en la boleta porque se hace muy cerca al proceso, al acto de votación. Entonces, ¿qué tiene la candidata acá? ¿Tiene todos los cartuchos quemados? No. La candidata puede hacer lo que se llama, en términos electorales, sin nada de carácter peyorativo, puede hacer lo que se dice en el juego, pone una tapa. Una tapa quiere decir que del 21 al 25 de marzo puede postular a alguien, mantenerse dentro del juego político, seguir presionando para que el gobierno de Nicolás Maduro
con las diferentes presiones que tiene, porque la verdad que está realmente presionado desde diferentes puntos de vista en Estados Unidos, la negociación en México con facilitación de Noruega, diferentes puntos de presión para que la habiliten y pueda posteriormente hacer la sustitución. Sin embargo, eso genera un problema de hecho. Es decir, eso queda muy bien así. Mira, ese es el juego. Si tú puedes hacer eso, no estás haciendo trampa, tú puedes hacer esa jugada. El problema acá, Chugo, es que vamos a hablar con las cartas de la mesa. Es decir, esto implica, el gobierno presiona, digamos, de alguna manera, para que la plataforma unitaria termine de quitar el apoyo a la candidata ganadora de primaria y dé el apoyo a otro candidato u otra candidata. Y eso va a ocurrir, a menos que, y ahí pueden pasar dos cosas, es decir, que ahí pueden pasar tres cosas, la verdad. Digamos, o varios escenarios. Yo no quiero tampoco, ¿cómo digo? No sé el calor de la discusión, pero tú puedes decir, bueno, para tú hacer una candidatura tapa, tú debes contar con el apoyo de los partidos políticos que hoy están alrededor de la candidata. Pero eso lo que significa es un reacomodo del poder político. Y la candidata, ¿quiénes tiene al lado? Personas que se ven en una candidatura en el 2025. Si la candidata no puede estar, la verdad, la realpolitik te dice, el poder se va a mover. Y entonces la mirada hacia el 2025 es de otros. Es decir, ¿cómo me veo yo como en una candidatura para gobernador? ¿O cómo me veo como una candidatura para diputado de la Asamblea? Entonces, eso es lo que puede definir, digamos, lo que va a ocurrir. ¿Qué va a hacer la candidata? Bueno, hay varias opciones. La que menos me gusta a mí, para tirarlo de una vez, es que se lance por la abstención, que diga, sin mí no hay elecciones libres. Y como estas no son elecciones libres, yo esperaré el sueño de los no sé qué cosa, hasta que llegue esa elección libre y ahí estaré. Eso me parece terrible, porque yo le diría, señora, yo le voy a dar un cable a tierra. Los 2 millones de votos que se lograron en la primaria son probablemente de los 2 millones de venezolanos que han venido perdón, votando en todas las elecciones. El grupo abstencionista no está probablemente entre los 2 millones. O de pronto sí, pero en todo caso hay una oposición que vota duro, como también vota duro para el oficialismo. Y si tú miras, Chugo, los números, porque las elecciones son números, no son ni guerras espirituales, ni son buenos deseos, ni son mantras, ni son piensa lo que decreta, lo que eso se va a dar. Eso no existe. Las elecciones son números, te ganas con números y ganas con voluntades. Entonces, si tú miras los números de las elecciones regionales, te das cuenta que hay una cantidad de electores. ¿Cuántos votaron? 2 millones y pico para la tarjeta de la unidad, pero más votan incluso para los otros factores distintos, a la mesa, a Guaramut, Guarabé 4, ahora G3, pero que votaron igualmente, votaron muchísimo, más que para esa única tarjeta que tenía la oposición. El cambio, para darte posibilidad que me preguntes y yo no quedarme acá, que puedo seguir hablando 3 horas seguidas. No, yo creo, como lo que me interesa justamente es que nuestra audiencia pueda nutrirse con tu conocimiento del tema. Más bien estoy disfrutando pues todo lo que nos estás explicando. El tiempo en radio, tú sabes, es finito, pero te agradezco inmensamente que esos 2 puntos, primero, el tema de la observación electoral, lo hayas dejado absolutamente claro, y en segundo lugar, el tema de bueno, lo que debe ocurrir. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo veo solamente 3 posibilidades. Una,
que en efecto el gobierno ceda ante las presiones internas y ante las presiones internacionales y permita la habilitación y la inscripción de la candidata electa en primaria. 2, que no se produzca esa habilitación, que no se pueda entonces producir la inscripción, cosa que, bueno, que es una probabilidad, pues recordemos que el gobierno no tiene votos, pero tiene control de las instituciones, tiene control de los aparatos de coacción. Entonces eso pudiera ocurrir, en cuyo caso, en ese escenario, yo lo que creo que debe producirse es lo que yo llamo, lo que llamaba Teodoro Pekov, el arroz con pollo. Me explico. Debe haber una fórmula electoral que tenga el respaldo de los partidos, porque al final se va a competir con las tarjetas de los partidos, no con consignas ni con mantras, como tú dices, sino con las tarjetas de los partidos y con las maquinarias de los partidos, por muy deterioradas que estén, que tenga el apoyo de los partidos, pero también que tenga el aval de la candidata ganadora en la primaria. Y que, más importante aún que sus votos en la primaria, son las intenciones de voto que, de acuerdo a todos los sondeos, hoy multiplican, triplican, cuadruplican los votos que sacó en la primaria, de acuerdo a esos registros. Entonces, una candidatura que esté avalada por la candidata, pero no tenga el respaldo de los partidos, o que tenga el respaldo de los partidos, pero no esté avalada por la candidata, sería, como decía Teodoro, un arroz con pollo sin pollo, pues. Y eso no se lo va a vender nadie, pues. Y la peor alternativa, estoy de acuerdo contigo, la peor alternativa, yo no creo que esté planteada, por cierto. Yo creo que en el día de hoy, por primera vez en muchísimo tiempo, por fin, casi toda la oposición está diciendo que hay que votar y que ese es el mecanismo más expedito para lograr una victoria. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos 17 días y vamos a seguir muy pendientes de tus opiniones y de tus criterios. Un gran abrazo, Eglé. Muchísimas gracias, Cho. Un gran abrazo para ti y saludos a la audiencia. Eglé González Lobato, experta en temas políticos y electorales, diciéndonos, bueno, ojo, no son acompañantes, no son turistas electorales. Bueno, algunos sí van a venir a eso, a tomarse la foto con el gobierno y a pasearse por donde el gobierno los lleve. Pero los técnicos electorales de la Unión Europea específicamente, y en menor medida del Centro Carter y de las Naciones Unidas, son personas que tienen un protocolo de observación antes, durante y después del hecho electoral. Eso está establecido, esos son protocolos que ya existen, ellos no vienen a pasear. Y es demasiado importante porque eso podrá dar una medida de la calidad de los estándares democráticos que cumpla esa elección o no los cumpla. Cuando son las 8:36, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Es así. Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Es así como dice Dagoberto, ¿no? La salida es electoral, hay que ganar votando y ganar por paliza, pues. La única manera, bueno, seguirán esperando. La única manera de ganar en forma clara es ganando por paliza. Recuerden ustedes, por ejemplo, la situación que vivimos en 2013, cuando el candidato de la oposición terminó con Maduro prácticamente cabeza a cabeza. Bueno, esa situación jamás fue esclarecida, pero ahí estaba Maduro mandando. En cambio, en el 2015, cuando ganamos las parlamentarias, aquello fue por paliza, pues ahí ganamos por 2/3 partes. Después vino la trampa en el Tribunal Supremo de Justicia y hicieron lo que les dio la gana y rebanaron esa ventaja de 2/3 partes. Pero sin embargo, repito, se logró ese triunfo. Lo dice mi amigo Tulio Núñez, el cambio de ser pacífico, democrático, constitucional y electoral, absolutamente. Mi amigo desde Uruguay me pregunta, ¿qué pasará con los candidatos alacranes?
Mira, y en primer lugar yo creo que no es bueno, no es útil en este momento establecer diferenciaciones y descalificaciones. Hablar de oposición verdadera y oposición no verdadera es meternos en la lógica en que el gobierno nos quiere meter, que es la de la división de la oposición. Pero ciertamente hay unas personas que no inspiran confianza, que se dicen oposición pero que no actúan de esa manera, y el país los tiene clarito. Te voy a poner un ejemplo. En Barinas había en la segunda vuelta, ¿no?, después que descalificaron a la persona que había ganado al principio, había no un candidato opositor, había 5, pero todo el electorado, todo el pueblo de Barinas sabía, ¿no?, por quién había que votar, sabía cuáles eran las ¿cómo decirlo?, las motivaciones de esta gente que se prestaba más bien para tratar de dividir el voto opositor, y la gente quería cambio, pues, y la gente se entubó por la opción que era la más clara manera de derrotar al oficialismo allí. Lo mismo va a pasar a nivel nacional. O sea, el gobierno puede malgastar plata financiando candidaturas fantasma, todas las que quiera, pero si aquí, repito, la candidata María Corina se inscribe, o incluso si desgraciadamente estos señores, exactamente, opositores que no se oponen, o desgraciadamente el miedo, el terror, el pánico del gobierno los lleva a seguirse parapeteando, pues, escudándose en esas trincheras de escritorios del TCJ y del CNE, e impiden la inscripción de María Corina. Si aquí hay una fórmula electoral que tenga el aval de María Corina y el apoyo de los partidos, eso no lo para nadie, hermano, nadie. La diferencia ahorita es de casi 70 puntos, demasiado grande. El señor Mauro Moros está, según todas las encuestas, de acuerdo a lo que nos dijo ayer el encuestador Francisco Bello. Daniel Quintana, gran abrazo, hermano, saludos. Bueno, dice que Maduro está entre el 9 y el 15%, imagínate tú. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos un tema que es muy importante, tan importante que me he planteado rescatarlo por una sencilla razón. Aquí en nuestro país, como ustedes saben, ningún escándalo subsiste más de 48 horas, porque un escándalo tapa al otro, ¿no? Aquí hubo una situación compleja. Se detectó que un policía, un falso policía, estaba tratando de extorsionar a unos ciudadanos con un punto de control chimbo, una alcabala chimba, ¿no? El falso policía estaba acompañado por una supuesta mujer policía que vestía blue jeans y franela, pero tenía una gorrita de la Policía Nacional Bolivariana. Un ciudadano ve la irregularidad, se aproxima, intenta grabar con su celular esta situación, y el policía, el falso policía, se aproxima y lo reta y lo insulta y lo amenaza y le dice textualmente, y sale en el video, si yo salgo en las redes sociales tú vas a aparecer en una bolsa. O sea, lo amenazó de muerte. Bueno, se armó un escándalo, el video se hizo viral, y a esa persona están presos los dos. Está preso el falso policía y la falsa mujer policía. Pero repito, más allá del video, más allá de esa anécdota escabrosa, oscura, lo que tú quieras, pero más allá de eso hay un problema de fondo. El problema de fondo es el problema de la inseguridad vial.
La inseguridad vial, que en el caso venezolano no tiene las mismas razones que en el resto del mundo. En el resto del mundo el problema es que la mayoría de la gente está manejando y están hablando por teléfono celular, y entonces la gente se descuida y choca. Aquí no, aquí es que nuestras vías están destruidas, nuestro parque automotor tiene en promedio más de 30 años de antigüedad, no hay señalización, no hay iluminación, y para colmo, el personal de seguridad que debería estar en las vías orientando y protegiendo a los ciudadanos, lo que lo está es hostilizando y matraqueando. Entonces, porque ojo, este policía puede ser falso, pero la matraca es verdadera. Y la matraca es practicada por policías falsos y también por policías auténticos, ¿no? Esto ha sido denunciado una y otra vez. Por eso buscamos criterio experto para abordar este tema, y tenemos en línea a Lilian Romero. Lilian Romero es una persona que ha dedicado buena parte de su vida precisamente a investigar estos temas de seguridad vial, y ella hizo en la red social Instagram una explicación extremadamente pedagógica acerca de lo fácil que desgraciadamente es montar una alcabala falsa, pero también las bases que tiene un ciudadano para enfrentar y denunciar ese tipo de irregularidades. Lilian Romero es fundadora y directora de la Asociación Civil Azotránsito, y por eso buscamos su criterio experto en la materia. Lilian, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes decir en primer lugar sobre esta anécdota, sobre este video que tú deconstruiste de manera genial y pedagógica? Te escuchamos. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, fíjate tú que a mí me llamó mucho la atención porque me alarmé muchísimo, porque este señor, este funcionario, falso funcionario, este video es de 2022. O sea, él tenía 2 años trabajando o matraqueando, ese era su trabajo. Dios. O sea, tenía desde el 2022, y cuando lo capturan, que lo capturan ayer, consiguen en su casa más implementos que utilizaba para engañar en la vialidad y montar, como tú dices, falsos puntos de control para matraquear y extorsionar a las personas. Ahora, yo venía a la tarea de investigar, bueno, pero qué es tan difícil vestirse como Policía Nacional, y me he encontrado con una locura. Yo en las redes sociales, en Mercado Libre, en Marketplace, en TikTok, ofreciendo la indumentaria completa de la Policía Nacional. Los parches, incluso te los personalizan con tu nombre, tu apellido, todo, o sea, venden todos los radiotransmisores, las gorras, incluso venden el uniforme deportivo, las gorras. O sea, yo me impacté muchísimo. Ahora, cuando yo veo todo esto, yo digo, bueno, de repente es que simplemente tú tienes que llevar una autorización, y me comunico con una de las empresas por WhatsApp, o el teléfono, o un teléfono que tengo por ahí conmigo, un número telefónico, porque si no pueden saber que soy yo. E inmediatamente pregunto, mira, ¿cuánto cuesta el uniforme deportivo de la Policía Nacional? La cual tiene insignia de la Policía Nacional. Entonces él me dice, cuesta, creo que era $80, el impermeable, la chaqueta con el mono, $80. Y le digo, y necesito llevarle, pongo un permiso o una constancia de mi comando. ¿Qué necesitas para entregarme ese uniforme? Le digo, nada, simplemente paga y espera 3 días para que te llegue. Eso me llama mucho la atención. Nada. Lidia. Nada. O sea, es más fácil disfrazarse de Policía Nacional Bolivariano que de Hombre Araña. Sí, de verdad que sí. Dios. Y es increíble porque, fíjate tú, si yo voy a sacar, hace poco yo saqué un sello nuevo de Azotránsito, y para yo poner en el sello República Bolivariana de Venezuela, que es una asociación civil, yo tuve que llevarle a esta empresa de sello mi acta constitutiva. Incluso firmar un permiso de que me están dando permiso a mí como vicepresidenta para hacer ese sello. Pero para comprar el uniforme de la Policía Nacional Bolivariana no necesitas nada. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que vemos muchos funcionarios que en motos que no son oficiales, porque se estaba en una moto de esas que venden por ahí en una vera, que ni siquiera le prendían, paran a una persona, le piden la documentación y lo extorsionan. Y así estamos viendo mucho, y eso da mucho miedo, porque ellos que paran a la gente a las 12, 1 de la mañana en plena autopista. Y tú como ciudadano dices, ¿será seguro de verdad pararme yo en una unidad que no está cumpliendo con la resolución conjunta 109? Háblanos de esa resolución conjunta 109, por cierto, porque si mal no recuerdo yo, desde el secuestro y asesinato de los niños Fadul,
se armó aquel revuelo inmenso en este país y se tomaron algunas disposiciones legales para garantizar que una alcabala policial fuera exactamente eso y no una operación trampa jaula. Háblanos de esa resolución 109, por favor. Es una resolución bellísima que se sacó el año pasado y la cual ningún funcionario hasta ahorita yo he visto que está cumpliendo efectivamente. ¿Qué explica la resolución conjunta 109? Que los puntos de control que son fijos deben estar bien señalizados, pero esos que no son fijos, sino que son puntos de control que organizan por día, esos puntos de control deberían de tener mínimo una patrulla de vehículos, 2 motos, o un emblema grande, o ¿cómo se podría decir? Un sticker grande de la policía a la que corresponde ese punto de control. Debe tener conos de seguridad y debe haber mínimo 10 funcionarios trabajando. Debe tener su chaleco respectivo con su identificación. Incluso ahí en esa normativa, en esta resolución le dice al funcionario que debe permitir que el ciudadano grabe el procedimiento. Esté siendo vulnerado su derecho o no, ellos deberían estar grabando. Es una resolución conjunta muy buena, la cual no están cumpliendo, porque el problema aquí es que cualquier policía se puede detener en plena vía y pedirte la documentación. Es un desorden total y eso no debe pasar. Esa resolución regula esos puntos de control, pero no se está cumpliendo. Estamos conversando, repito, con Lilian Romero. Ella es presidenta de Azotránsito, una organización no gubernamental, una asociación civil dedicada precisamente a este tema de la seguridad vial. Ya lo hemos dicho antes, cuando uno va a los estándares internacionales, las causas de la siniestralidad automovilística, te encuentras fundamentalmente falla humana, descuido humano. Se dice, los caballeros se la pasan pendientes de los teléfonos, las damas hasta se maquillan mientras están conduciendo. Eso puede ser así en el norte industrializado, eso puede ser así en Europa Occidental. Aquí en Venezuela hay una realidad completamente distinta que, si no se aborda con rigurosidad, va a seguir generando la alta siniestralidad que tenemos. Yo leí unas declaraciones de Lilian Romero donde dice que hay un promedio de víctimas fatales de accidentes automovilísticos entre 2 y 3 víctimas fatales diarias, muchas de ellas, por cierto, tripulantes de motocicletas. ¿Eso es así, Lilian? Claro, porque es que llegamos al 1.000.000 de motos. Y como tú estás diciendo, esto se va a poner más grave todavía, porque ciertamente, escúchame esto, hay una rivalidad entre el ciudadano que anda a pie, el que anda en vehículo, en moto, con los funcionarios. Entonces, las personas que trabajamos en la calle, que andamos en vehículos, no quieren recibir información, no creen en la realidad, o sea, no creen en el Policía Nacional Bolivariana, no creen. Entonces no están recibiendo capacitación, no quieren ser supervisados, no quieren que le pidan los documentos, y tú ves que hay una guerra terrible. Entonces, ¿qué pasa? Hay más imprudencia, porque por lo menos yo en TikTok pongo, por favor, a los conductores de moto, pónganse su casco. Bueno, pero si los policías no lo utilizan. Bueno, pero si los policías no sin placas. Bueno, pero si los policías andan con las patrullas de parte del partido del parabrisas. Entonces tú te das cuenta que hay una realidad que lo que causa son siniestros viales, y estamos viendo un aumento de cifras que ya llevamos 3 diarios, 3 personas diarias pierden la vida en Venezuela en la carretera. Y estoy hablando que mueren en pavimento, pues nosotros no tenemos estadísticas oficiales. O sea, no sabemos si esta persona que tuvo una lesión grave muere después en el hospital, porque no tenemos la capacidad como asociación de seguir llevando el control. Pero los que mueren en el pavimento, estamos hablando de 3 personas diarias, y entre esos los motorizados, porque hay muchos motorizados jóvenes que no han recibido educación vial, no son de la vieja escuela. La vieja escuela por lo menos se porta un poco bien. Pero los que son muy jóvenes ahorita andan desatados, de verdad que no incumplen todas las normas, y eso es lo que está trayendo es víctimas de siniestros viales en Venezuela. Y va en aumento cada día, porque apenas vamos por el 1.000.000 y pico de motos. Si llegamos a los 2 millones, esto va a ser una locura en los hospitales. Estamos conversando, repito, con Lilian Romero, para que las incorporan recién a la transmisión. Lilian Romero es presidenta, fundadora de la Asociación Civil Azotránsito, una organización no gubernamental dedicada precisamente a este tema, a la investigación y a la promoción de los derechos de los ciudadanos por una vialidad segura y por la disminución de la siniestralidad. Tocaste el tema de los motorizados. Yo quiero hacer una precisión previa, innecesaria en un país normal, pero como tú bien dices, en este país nuestro, donde la pugnacidad se ha exacerbado, es decir, donde la gente no emite opiniones, sino que
acusan unos a los otros, criminalizan o condenan a unos a otros. Yo quiero decir con mucha claridad, yo tengo respeto por los policías, por los profesionales de la policía, yo tengo respeto por los motorizados, yo tengo respeto por los peatones y tengo respeto por los choferes, pero creo que nosotros tenemos que entender y asumir que lo que se ha deteriorado en nuestro país es el proceso civilizatorio. Perdonen la referencia historicista, pero el Homo sapiens tiene sobre la Tierra, los seres humanos tenemos sobre la Tierra unos 150.000 años, pero viviendo en ciudad tenemos menos de 5.000 años. Y vivir en ciudad, vivir en comunidad es un hecho muy reciente. Y las primeras normas necesarias para vivir en comunidad fueron precisamente lo que luego se llamarían normas de tránsito. Entonces, cuando se deterioran las normas de tránsito, cuando se deteriora el cumplimiento de las normas de tránsito, estamos hablando de un deterioro justamente de la civilidad, de la civilización. Tocaste el tema de los motorizados, Lilian. Te pregunto lo siguiente. Como tú bien dices, ya llegamos al 1.000.000 de motos. En este país, el año 2023, se ensamblaron un total de vehículos que no llegan a 50, pero se construyeron, se ensamblaron más de 500.000 motos y se importaron otras 500.000. Y al parecer este año va a ser mucho mayor, por un lado. Por otro lado, tenemos el drama de que Venezuela es un país curioso donde los carros usados cuestan más que cuando estaban nuevos. El vehículo al cual tiene acceso la inmensa mayoría de las personas que tienen acceso a un vehículo son precisamente las motos. Las motos ya no son un vehículo para que el chofer vaya y trabaje. La moto se ha transformado en un vehículo familiar. Todos los días uno ve a una pareja con un niño y a veces hasta con 2 y 3 niños en la moto. ¿Qué vamos a hacer con la normativa de tránsito para entender, asumir y normar esta nueva realidad? Fíjate tú, algo muy importante que voy a resaltar aquí. Yo no sé si tú te debes de acordar de cuando existía el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre. Correcto. Esos funcionarios que tenían su pantaloncito marrón y la camisa verde. Los fiscales. Todos los fiscales trabajaban en tránsito terrestre. Ellos no portaban armas, sino que ellos se encargaban de regular el transporte terrestre y eran especialistas en la vialidad. La vialidad no se estudia un año en la UNI. Tú tienes que capacitarte todo el tiempo porque siempre va cambiando. Tienes que saber de cómo levantar un accidente, investigación de accidente, cómo atender a la víctima, cómo levantar un bloque, cómo hacer planimetría. Eso no se aprende en un año. Eso tiene que aprenderse constantemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el 2009 creo que se lanzó la Policía Nacional Bolivariana, se quita el Cuerpo de Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre y se lanza la Policía Nacional Bolivariana. Ahora todos pueden parar el tránsito. ¿Qué pasa con el tránsito? Que en el tránsito todos pueden ganar mucho dinero, porque hay mucho verde. Y mucha gente que no porta los papeles y entonces los funcionarios, no todos, se prestan para la extorsión. Entonces todos quieren estar en el tránsito. Tú ves que uno que se encarga de regular la delincuencia en un sector, no, también para el tránsito. Porque de verdad que es fácil de trabajo y pueden devengar un poco de dinero, pueden adquirir dinero. Ahora, en cuanto a los motorizados, el gran problema de los motorizados se ha vuelto las motos un transporte familiar y no los culpo. ¿Okay? Porque de verdad que la gasolina está costosa, los vehículos usados están costosos, las motos llegan hasta el cerro, hasta los puntos más arriba del cerro, ¿verdad? Y es necesaria, y el transporte público en Venezuela, por lo menos en Caracas, no funciona. Así que no culpo al motorizado. Claro. Ahora, lo que yo te explico es, si una persona de bajo recurso o clase media se compra una moto, porque no tiene para comprar su carro, ¿para qué vas a ir en exceso de velocidad? ¿Por qué no vas a cumplir las normas de tránsito? Si a la hora de tener un siniestro vial, eso va a ser más pobreza para tu familia. Porque ahora no vas a tener la moto y vas a estar en un hospital esperando un tutor, que eso cuesta más de $3.000. ¿Ok? Entonces vas a tener que durar un mes en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No tenemos una regulación de las leyes buenas, adaptadas ahorita a la necesidad que tenemos con las motos. No hay una ley que controle los motorizados. No existe ahorita. La ley antigua no se regula a la de ahorita. O sea, por lo menos en la ley te ponen algunos parámetros que deben cumplir los motorizados, pero no te dicen, mira, si es un monopatín eléctrico no se puede meter por la autopista. Si es una moto de baja cilindrada no se puede meter por la autopista. O sea, eso regulado no está en ninguna ley en Venezuela. Por eso estamos pidiendo que se adapte la legislatura en Venezuela a la realidad que estamos viviendo ahorita. Pero ciertamente los motorizados
muchachos son muy imprudentes. O sea, no valoran su vida y no saben que es muy costoso estar ahorita en un hospital y que el gasto público es muy grande. Entonces, yo lo que hago un llamado a las personas es que si usted tiene moto y está trabajando para mantener a su familia, no le complique la vida teniendo un accidente de tránsito. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero sí, la verdad es que sí te digo que hace falta más funcionarios homologados. Homologa a esos funcionarios que están en el tránsito pidiendo la documentación de los conductores. Darle una capacitación para que sepan cómo levantar un siniestro vial. Porque el problema es que cuando tú levantas un siniestro vial y no tienes el suficiente conocimiento, no se va a hacer justicia. Y ahí es donde vemos en internet, no se hizo justicia, la persona tuvo un siniestro, mató a tantas personas, no se hizo justicia porque levantaron el accidente mal. ¿Por qué lo levantaron mal? Porque esa persona no tiene experiencia. Entonces hay que agarrar un sector de la población de los funcionarios y homologarlos y que sean ellos los que se encarguen de tránsito. No pueden ser todos. Así es, Lilian, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta microclase sobre el tema vital que es la seguridad vial, y te anuncio que te vamos a estar molestando con cierta frecuencia porque este es un tema clave, este es un tema de ciudadanía, este es un tema de convivencia, este es un tema de sobrevivencia de los habitantes de la ciudad. Estamos en la orden, y incluso si todavía no me han entrevistado para hablar, porque como estamos en sobrevivencia, yo les digo a la gente, estamos sobreviviendo en la realidad, eres tú defendiéndote a ti. Entonces las personas tienen que saber cómo levantar un siniestro vial, cuáles son los documentos que te van a pedir, cuáles son las mediciones que tiene que hacer el funcionario, cuáles son las fotos que tú vas a tomar y el video que tú vas a tomar para que se haga justicia. La gente desconoce esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso llega a tribunales, pues se pierde toda la experiencia, aquí todo el mundo salió y nadie pagó por nada, que fue el caso de la avenida Lecuna, Claro. el accidente que hubo en la avenida Lecuna. Entonces, estoy a la disposición cuando quieran hablar de investigación de accidentes de tránsito y el procedimiento que pueda hacer cualquier ciudadano común para que ese funcionario haga un buen levantamiento y que no se inicie el documento. Muchísimas gracias, Lilian. Muy buenas noches. Era Lilian Romero, presidenta de Azotránsito. Realmente lo digo rapidito porque ya estamos terminando el programa. Buena parte de los expertos en la materia están formados de acuerdo a los estándares internacionales, y qué bueno, qué bueno. Pero la realidad venezolana es muy particular, muy específica, porque en estos 30 años confluyó la crisis económica que hizo eso, pues que nuestro parque automotor haya envejecido, el tema de las motos y los vehículos, tal y cual, y también vino el tema del populismo. Aquí había normas, caballo, aquí había normas. Aquí si tú ibas a circular con el carro, con los cauchos lisos, te paraban. Aquí había normas. Aquí los motorizados no podían circular por la autopista, ni por la Cota 1000, ni por los corredores viales. Podían circular por el resto de la ciudad porque al ser motos fluían con más rapidez. Aquí había normas, hermano. Lo que pasa es que, repito, coincidió la crisis económica con la crisis de valores, con la crisis populista y con la irresponsabilidad masiva de las autoridades. Bueno, y tenemos este desastre en el que hoy uno sale a la calle no a pasear, sino a sobrevivir, ¿entiendes? Y esta experta, la amiga Romero, Lilian Romero, para mí es todo un descubrimiento porque ella tiene conocimiento teórico, pero está también muy aterrizada en esta realidad caótica y en la respuesta que hay que dar. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, Diela, saludos. Carlos Pinto, abrazo. Dagoberto, bienvenido. Pico Amarrado, las 3:30 por allá, 3:30 de la madrugada.